Estamos de regreso, estamos con el licenciado Carlos Aguirre Salinas. ¿Qué tal está? Sí, mucho gusto, Santiago Álvarez. Alegre de estar aquí con ustedes. La verdad que estaba con toda la expectativa de compartir un poco sobre, vamos a decir, sobre temas tan importantes como es, y ya lo decía muy temprano, sobre sociología política. Sociología política y religiosa. Exacto, Entonces es un tema como que si fuera un tema de clase universitaria, exacto. pero Bueno, vamos a hacerla ahora de manera que pueda ser entendida, ¿ves? así es, Y que podamos todos aprender un poquito. así es. El lema del programa, licenciado, es el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces no por muchos factores, a veces por ser una persona haragana, digamos así, ¿no? No Ujú, agarramos un libro y lo leemos. exacto. Porque dice que es un libro de sociología, bueno, quién sabe qué será esto y lo tiramos. Porque diga que es un libro de investigación, lo tiramos. Pero es bueno conocer todo, Claro, claro. ¿verdad? Es bueno conocer todo y retener lo bueno. Entonces, en la Así es. sociología de la religión, pero antes nosotros queremos hacer el tema de reflexión del día. Siempre hay un tema de reflexión, lastimosamente, y siempre hay una noticia negativa que nos invita a reflexionar. Y esta vez es un muchacho que consumidor de drogas en el municipio de Ciudad Sandino, consumidor de drogas que cometió un delito en su casa, pues una falta grave, digamos, y fue reprendido por su mamá y por su padrastro. Entonces él en represalia por esto los mató, quemó sus cuerpos y bueno, pues está ahí ahora, va a enfrentar la justicia, pero queda el dolor de la familia que tienen dos fallecidos ahí y hay un problema que enfocar ahí, pues. Hay un problema de drogadicción, hay un problema de falta de tutela y hay muchas cosas negativas ahí. Pero desde el punto de vista social, sociológico, qué está pasando? Pues llegar a estos extremos que un muchacho mate a su propia madre. Estamos diciendo de que estamos viviendo algo fuera de lo normal, ¿no? Bueno, realmente este caso que ha conmocionado realmente a nuestra sociedad nicaragüense refleja una problemática muy sentida en Nicaragua, como Sí, es la violencia intrafamiliar. sí, La violencia intrafamiliar, aunque a veces no la queremos reflejar, es muy sentido. Aún el Ministerio de la Familia, aún las congregaciones religiosas, tanto católicas o evangélicas, y las mismas ONG están trabajando el tema de la violencia correcto. intrafamiliar. Entonces, cuando miramos este caso, realmente ha conmocionado, pero es una problemática que es bien sentida en Nicaragua. Sí, entonces el muchacho consume droga, tomó una maquinita que le dicen plancha para planchar pelo, plancha de pelo, ¿ves? Ocupan las mujeres, la mamá era de la mamá de él para embellecer su pelo, pues, me imagino Exacto. yo y cosas. Entonces lo vendió, me imagino para comprar la droga. La señora lo reprendió y parece que el señor también, que no es su papá directo, sino que es su padrastro, o su papá, ¿cómo se llama? Genético, así es. Sí, Sino que su padrastro y entonces con un mazo les dio. O sea, aquí hay atrocidad, sí, atrocidad exacto. en el crimen. Aparte de eso, no le bastó, los quemó. Quizás él en sus alucinaciones del producto de la droga pensaba que los iba a quemar, los iba a hacer ceniza y los iba a desaparecer, me imagino. Pero entonces después ahí encontraron los cuerpos quemados y muertos, pues ya estaban los cadáveres. Eh, Va a enfrentar la justicia, pero en el fondo hay un problema de salud pública. Así Hay es. que poner más atención a los chiquitos desde que vienen creciendo, ¿no? Desde que vienen creciendo. El problema no es ya cuando están grandes, el problema no es cuando ya están consumiendo drogas. Hay un problema que viene desde la formación de este niño cuando comienza a hablar, cuando comienza a caminar. Ahí es el cuidado de los padres. En la escuela aprenden las letras, Sí, aprenden a leer y a escribir, pero en la casa aprenden los valores. Entonces, claro. es triste que los padres lleguen a sufrir las consecuencias de lo que ellos mismos sembraron, ¿no? Sí, Así así es. es. Bueno, pero entonces nosotros la reflexión es, eh,
El niño aprende en la escuela las letras y los números, en la casa los valores, en la casa los valores a respetar a sus padres, a no ser niños o adolescentes o jóvenes consumidores de drogas. El que consume droga es como aquel que anda con un bastón porque no le sirven sus pies. O sea, no puede vivir su vida sin la droga. Aquel no puede caminar porque no le sirven sus pies, anda muletas, anda silla de ruedas o anda... Así es la droga y es un problema que es acarreado desde mucho más antes. Sí. Licenciado, vamos a caer al punto. Yo quiero hacer una salvedad antes del punto de la sociología de la religión, porque al final del programa también hay una oferta de un curso para un diplomado, que es importante que el que pueda asistir lo tome y lo curse, porque esto va a darle valor a su currículum. Sí. Y en muchos aspectos pues le va a servir. Carlos Aguirre es un poeta. Carlos Aguirre es un poeta reconocido, ya con varias producciones literarias, también hace novelas. Y ahora yo quiero que nos comentes cuáles fueron tus inicios, cuál es tu motivación para escribir poesía. Claro, bueno, siempre a veces nos preguntamos si te haces poeta o naces poeta. Ajá. En el caso mío, toda la vida he sabido que me gusta la poesía y escribo poesía. Todavía conservo algunos cuadernos desde que tenía unos 10 años y ya escribía poesía. Y he combinado un poco la poesía y la música, porque también soy músico, principalmente toco la guitarra. Y combinado un poco la música y la poesía. Por eso digo que hago zarzuela, porque cuando vos musicalizás la poesía, haces una zarzuela. Entonces, toda la vida he sido escritor de poesía. Y poco a poco me he ido afinando en el tema, principalmente con la lectura. Al inicio decías que hay que leer, y realmente para tener una producción literaria tenés que cultivar tu vocabulario. Sí. Y solamente se enriquece a través de la lectura, leyendo mucho a los clásicos, leyendo todo lo que tiene que ver con la historia universal, tener que leer todo lo que te llegue a tus manos, desde luego aquello que te va a contribuir a lo que estás trabajando. En el caso mío, la poesía. Ahí quiero hacerte una pregunta. Dijiste algo, claro. Leer, documentarte y los clásicos y toda la cosa. Sí, exacto. Hay gente que dice, no le entiendo a eso, no le entiendo a esa poesía. Y es precisamente eso, pues como no conocen, no han leído, claro. Conocen términos, no conocen estilos. Sí. Dicen, los poetas escriben para ellos mismos, para ser entendidos entre ellos mismos. ¿Hay alguna poesía o te enfocás en alguna poesía o realizás alguna poesía que sea entendible, que no tenga que ver con mucho vocabulario que no es manejado comúnmente, con vocabulario sencillo, con vocabulario que pueda entenderse y que pueda gustar más que una poesía que lleva un montón de palabras digamos de la mitología griega, de la mitología germánica o la romana, que la gente común y corriente dice, bueno, no le entendí, es poesía pero no le entendí? ¿Cultivas también una poesía que sea así de lenguaje común? Bueno, la verdad que combinamos ambas. Ajá. Porque hay poesías que tal vez te pueden inspirar, por ejemplo, en alguna historia antigua, ya decía los clásicos, sí. Y tenés que utilizar algunas raíces griegas o latinas, sí. Y las incluyes en tu poesía. Desde luego que esa es una poesía más que de alguna manera nace con inspiración muy personal, pero que también retomas el conocimiento que vas aprendiendo, porque en la poesía vos aprendés y transmitís también lo aprendido a través de lo que escribís. Pero sí hay poesía que te inspira la realidad, por ejemplo, el campo, sí. Te puede inspirar algún hecho social, alguna conmoción emocional también, porque sí. Los poetas a veces tenemos esa parte tan sensible de que lo podemos manifestar escribiendo lo que vos sentís, lo que vos ves o lo que otro te contó. Entonces yo trato de combinar ambas. Un lenguaje o un léxico bastante rebuscado en algunas poesías, sí. Pero también desde luego tomar algunos temas
con un lenguaje entendible para todos y para Correcto. todas. En el asunto de la novela, yo leí una novela tuya. Sí. Misterio de Xilot de Tula. Muy Exacto. interesante, muy buena. Pero ahora tenés otra en planes. Sí, bueno, Misterios de Xilot de Tula fue una novela indigenista. Sí. A mí me ha gustado mucho el tema indigenista porque poco se habla en este contexto, principalmente con la nueva generación que no conoce de la historia de nuestros ancestros, principalmente el pueblo indígena. Y aún la literatura nicaragüense casi siempre es eurocéntrica, digo yo, porque se inspiran mucho en Europa y todo cae ahí en Europa, pero se olvidan del contexto precolombino. En el caso mío, yo me he dedicado más a cultivar la literatura indigenista. Y El tema de Xilot, ¿cuál era? El tema central, ¿cuál es? El tema es rescatar la vida de las mujeres indígenas, un poco reconstruir la vida de las mujeres indígenas y también de mujeres españolas, europeas. Entonces yo reconstruí esa vida y la lucha, en el caso de mi novela era Xilol. Xilol es una palabra náhuatl que quiere decir chilote tierno. Sí. Entonces yo reflejé la esperanza e igual la recreación de la mujer indígena en la personalidad de Xilol de Tula. Ok, vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, que nos va a contar el nuevo proyecto, su nueva novela y sobre el tema que trata esta nueva novela. Volvemos. Conversando con el licenciado Carlos Aguirre, historiador e investigador, principalmente de aspectos socioreligiosos. Y estábamos ya, nos compartía sobre su producción poética y su producción literaria en general, ¿no? Hace poesía y hace novela. Nos hablaba de la novela Xilot de Tula, que recrea la vida de las mujeres precolombinas, las indígenas, antes de la llegada de Cristóbal Colón. El Cristóforo le decía, el panida, poeta, Rubén Darío, Cristóforo Colombo. Pero hay otra novela en proyecto. ¿De qué se trata? Esa es una nueva novela que igual lleva el enfoque indigenista, es los éxodos de Quetzalcóatl. Sesos. Los éxodos de Quetzalcóatl. Éxodos. Esa novela también reconstruye la mitología o el mesianismo que se vino trabajando en la figura de Quetzalcóatl. Si te acordás, cuando estábamos estudiando la historia, principalmente yo te lo enseñé desde sexto grado, Sí. que se construyó sobre la historia de Quetzalcóatl toda una metodología mesiánica. Sí. Y que después, cuando vinieron la conquista española, se convirtió en otra, vamos a decir, figura mesiánica combinada también con el mesianismo cristiano. Correcto. Entonces yo reconstruyo esa historia del mesianismo de Quetzalcóatl y un poco el enfoque cristiano también que tiene ese mesianismo. Es como una biografía que después desemboca con la aparición de Hernán Cortés. Okay. Y la entrega del gran imperio de Moctezuma en manos de Cortés. ¿El Inca? No, en este caso hablamos de los aztecas principalmente. Ajá, aztecas, correcto. Veo que hay una mezcla ahí de aspectos religiosos. Exacto. Entonces, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, ¿no? Es la serpiente emplumada. Correcto, que es un águila con una serpiente o una mezcla de águila con serpiente. Exacto. Que se esperaba, que esperaban los indígenas que viniera alguna vez a salvarlos, a redimirlos. Y viene el aspecto de la colonia con los principios cristianos, católicos, ¿no? Exacto. Y cambia este símbolo por el símbolo de la cruz y de Jesucristo. Sí. Pero el concepto básico religioso es el mismo, alguien que venga a redimir y a cambiar el aspecto del ser humano, ¿no? Sí, te voy a explicar un poco. Bueno, ya decías que Quetzalcóatl se planteaba de que, por ejemplo, él decidió dejar el trono, dejó su trono y huyó, se Correcto. fue. Entonces se construyó dentro del pueblo indígena la esperanza de que ese Quetzalcóatl iba a regresar, así como se fue, así iba a regresar. Entonces se fue una barca de serpiente, y cuando vienen los españoles, principalmente en la figura de Hernán Cortés, que viene en una barca,
Moctezuma creía de que había retornado nuevamente Quetzalcóatl y le entregó el poder. Entonces yo en la novela lo que recreo es cómo ese mito se fue recreando y se fue trabajando dentro del pueblo indígena y cómo ese mesianismo también llevó a la quiebra o a la caída del poder de Moctezuma hasta que Hernán Cortés toma el poder y se acaba eso y nace un nuevo mesianismo, como es el mesianismo cristiano. Correcto. Bueno, de alguna forma tuvo que llegar la verdad, la verdad del Cristo, ¿no? Del Sí, verdadero el redentor, el Exacto. cristianismo. Entonces, ese es el mensaje principal en la novela o el tema principal en la novela. Sí, bueno, la idea Histórica. es una novela histórica. Además de tener el enfoque propiamente religioso, también queremos que la población o los lectores, o principalmente la nueva generación, conozca también de las mitologías indígenas, porque casi siempre en los colegios, en las universidades te enfocan las mitologías grecolatinas, que Hércules Sí. y otro montón de dioses y otras figuras mitológicas que no tienen que ver nada con nuestra Nicaragua o con Mesoamérica o con América. Correcto. Mi trabajo ha sido de que también se conozcan algunas reconstrucciones de las mitologías indígenas y yo las recreo a través de mi novela, tanto en Misterios del Silor de Tula como en esta nueva novela que es Los Éxodos de Quetzalcóatl. Eso de Quetzalcóatl, ¿para cuándo va a estar lista? Esta novela se va a estar presentando la primera semana de marzo a través de la Sociedad Nicaragüense de Jóvenes Escritores Sí. y también del Centro de Escritores Nicaragüense. Esta de sociedad Nicaragua. nicaragüense de jóvenes escritores, ¿quiénes pertenecen a esto? Bueno, Me interesa porque dice jóvenes. Sí, ¿Hay un exacto. límite de edad en eso? Bueno, la verdad que la mayoría que estamos ahí no somos chavalos, pues, Ajá. pero andamos en edades intermedias. Ajá. Sí, y No, pero nació... hay un límite. Si digamos llega a una persona de 90 años, No, ahí no hay límite. Ahí entonces jóvenes por un decir. es por un decir porque, bueno, No hay cada día límite, no... a nadie le niegan el acceso. No, ahí hay Entonces una puedo ir acceso. yo, pues. Eso Puede quiero ir saber yo. Santiago, puede ir el poeta David Álvarez, puedo ir yo, quien quiera. Ok. Pero ahí estamos, claro. Está bien. Está abierto. Entonces ahí cada mes se están publicando nuevas novelas, poesías, cuentos. Correcto. Y en el caso mío, pues la Sociedad de Jóvenes Escritores pues miró a bien la publicación de esta novela y tenemos proyectos de otros libros también que tienen que ver con literatura. Interesante, esperamos que nos venga a compartir Claro. esos nuevos libros y todo el asunto. Claro. Investigación sociológica y religiosa, ¿qué podemos entender por eso? Sí, bueno, es un campo bien interesante. En Nicaragua se ha trabajado bastante la sociología y la religión. Sí, Principalmente las escuelas que nosotros hemos recibido, vamos a decirlo, los grandes maestros que nos han enseñado esta sociología de la religión, la mayoría fueron europeos y norteamericanos, pero Sí. hay una nueva generación latinoamericana que viene buscando como profundizar y analizar sobre el campo religioso latinoamericano. En el caso particular, por ejemplo, yo me he dedicado más a la investigación del pentecostalismo nicaragüense, porque en Nicaragua el cristianismo se ha pentecostalizado, en el caso del Ajá. protestantismo, y en el caso del catolicismo pues se ha carismatizado. Entonces tratamos de entender cómo ese carisma pentecostal o el mismo movimiento carismático tiene incidencia en la realidad política, económica, cultural y desde luego económica en Nicaragua. Entonces la sociología de la religión, cómo los aspectos religiosos tienen incidencia en la sociedad general. en la Sí, vida, así de forma en sencilla. la vida común, vamos a En decir la vida así. común, exacto. En la vida común. Entonces, y los aspectos de investigación están llevados al plano de la capacitación a personas que se interesen por un conocimiento de cultura general, ¿no? Digamos un contador, Ujú. un profesor de escuela, que es Claro, interesante, claro. los docentes tienen que tener conocimiento Claro. y técnicas y herramientas de investigación. Exacto, es que la Y investigación todo- es clave a ver, en todo. y exacto. todo en la sociedad nicaragüense, vamos a decirlo, el 90 y
¿cómo sería? 98, 99% pertenecemos a algún tipo de concepto religioso, ¿no? Somos o católicos, o evangélicos, o mormones, o testigos de Jehová. Es mínimo aquel que dice que no pertenece a nada, o apático a algún tipo de... Es decir, que sea agnóstico. Sí, o ateo, que le dicen. Entonces, de alguna forma, todos nosotros somos los que van allá a la política, son diputados, son magistrados, exacto, son concejales, ocupan cualquier cargo de dirección en cualquier ente del Estado y tienen una práctica religiosa a su manera, o como se la plantean o como lo enseñan, ¿no? Exacto. Pero tienen un concepto religioso y también hacen una actividad en la vida política, en la vida pública, sí, en la vida pública. Te voy a poner un ejemplo de cómo el aspecto religioso es tan clave aún hasta para las ONG internacionales. Yo también vengo del mundo de trabajar en las ONG internacionales, sí, y primero te preguntan, por ejemplo, cuando vas a un territorio, que cuál es la incidencia de las iglesias, tanto católicos, evangélicos, los movimientos religiosos en esos territorios, y te hacen una línea base y comienzan a investigar. Y cuando comienzan a involucrar a los actores, también los involucran. Y entonces la palabra clave que ellos ponen, que las iglesias o las instituciones religiosas son indispensables para el desarrollo de los territorios. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque culturalmente y aún organizacionalmente las instituciones religiosas en las localidades fuertes. En el caso de nosotros como investigadores, en el caso particular, desde luego el hecho religioso es clave. Para mí es las 24 horas. Sí. Si a mí me invitas a un lugar, vamos a hacer una actividad religiosa, uno siempre anda con esa perspectiva de las influencias, los mismos estilos que se mencionan, el discurso religioso que es clave. Ahora principalmente cuando el discurso religioso también está presente, o es una combinación también con el discurso político. Correcto. Tanto en los discursos de los políticos actuales, tanto de todos los partidos, no solamente el partido en poder, sino también los otros partidos hacen uso del recurso religioso para incidir también en las mismas poblaciones y juegan con las mismas simbologías religiosas. Correcto. Yo quiero contarte que estuve una vez en una zona muy alejada, en la costa atlántica al norte. Ahí se llama Sandy Bay, Sandy Bay, Sirp y todo ese lado. Y ahí en el tiempo que yo estuve, no había un centro de salud, no había una estación de policía, no había los servicios públicos básicos, pues, del sistema de justicia, no había, pero sí estaban las asambleas de Dios, estaban las iglesias de Dios, estaba la iglesia morava, estaban los adventistas del séptimo día, básicamente esos 4 en esa zona. Fui luego por otro lado, el lado de Tortuguero, toda esa, no habían estas otras cosas, y en las comunidades adentro, pero sí estaban las iglesias ahí. Claro. Entonces primero la gente busca su aspecto espiritual, después se involucra en aspectos de la vida social. De ahí ese aspecto que tocabas, ¿no? De que las instituciones de investigación y de desarrollo parten de las iglesias, porque las iglesias están en todo lugar. Claro. Las iglesias están en todo lugar, no hay lugar del territorio que no haya una representación de esta o de aquella denominación, pero la hay. En el caso de la católica, pues son ¿cómo se llama? Parroquiales. Parroquiales, exacto. Entonces establecen una iglesia por un territorio más amplio, puede ser una ciudad, puede ser un distrito. Sí. Pero hay otras iglesias que no, que si en un barrio ponen una, en el otro barrio contiguo ponen la otra, y así van creciendo. Entonces exacto. Esto se llama el aspecto del fenómeno de la sociología de la religión. Sí, en el campo religioso. Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, esta novedad del diplomado, para que todos los interesados, voy a tratar de ver si yo me involucro en esto. Es importante, un diplomado en religión, política e incidencia pública. Interesante, nos va a explicar a la vuelta de la pausa este término, el contenido y el propósito de diplomado en religión, política e incidencia pública. Volvemos de regreso en esta interesante conversación sobre sociología de la religión y sociología política. Pero viene un diplomado. Un diplomado,
Un diplomado sobre, vamos a ver si lo tengo bien anotado, religión, política e incidencia pública. ¿Qué podemos entender por esto? Religión, política e incidencia pública. Bueno, hemos estado hablando del tema sobre sociología de la religión, ¿no? Sí. Y cómo, en este caso, la religión tiene incidencia en todos los aspectos. Este diplomado es una gran oportunidad para aquellos que quieran entender lo que está pasando en el contexto actual, cuando lo político y lo religioso están totalmente, vamos a decir, amalgamados, juntos, mezclados para incidir en la población. Ustedes pueden ver, ven la noticia, los discursos de los políticos, ya lo decíamos, tienen aspectos religiosos, y vos escuchás también líderes religiosos que también están hablando de asuntos políticos o están preocupados también por la realidad social del país o nicaragüense. En el caso en Nicaragua, desde la década de los 90, ustedes pueden ir notando y comenzamos a registrar, ya hay participación de algunos sectores, tanto católicos como evangélicos, principalmente en los sectores pentecostales, sí, que comienzan a participar o a involucrarse en partidos confesionales o partidos políticos. Entonces, desde la década de los 90 hasta hoy, la participación de sectores religiosos en estrategias políticas o en organizaciones políticas es bastante acentuada. Entonces queremos entender qué es lo que está pasando. Correcto, desde una perspectiva científica, desde una perspectiva sociológica. Antes de 1990, principalmente para la parte pentecostal, era pecado participar en política. Sí. Se decía, y esto lo traían los... Y mira qué interesante, no sé si esto lo han estudiado ustedes, los que se dedican a esto. Los misioneros norteamericanos principalmente, que traían las doctrinas de las asambleas de Dios, de las iglesias de Dios, de las principales misiones fuertes del pentecostalismo, de los evangélicos en Nicaragua. Claro. Venían con esas instrucciones: no hay que mezclarse en política, política es pecado, y aquí que allá. Pero ellos allá en sus Estados Unidos, todos los presidentes habían sido protestantes. Y de ellos, pues, no había habido, son pocos los presidentes católicos en Estados Unidos, pero estas misiones venían aquí a decir que era malo, que era pecado, pero allá no era malo y allá no era pecado. Esto se vino entendiendo y hizo un cambio en el pensamiento político de los protestantes evangélicos en Nicaragua. Ahora ya participan. Unos han quedado mal, otros están ahí tratando de hacer bien las cosas, pero siempre han habido uno que otro, porque yo me recuerdo en la década de los 70 hubieron evangélicos, principalmente pertenecientes a los bautistas, que fueron ministros con el gobierno de Somoza, fueron diputados y habían senadores también evangélicos. Claro. Con el gobierno de doña Violeta habían evangélicos que eran magistrados, claro, en la Corte Suprema de Justicia. Y siempre han habido, pero de manera personal y de manera no así tan institucionalmente diciendo somos y vamos como evangélicos, claro, a hacer política. Ese pensamiento cambió rotundamente y ahora se ven otros actores y se ven en todos los partidos políticos e incluso se ven diciendo, por ejemplo, a un Saturnino Cerrato ahora, pues, se ve diciendo: yo que fui 20 años líder de las asambleas de Dios y que tengo el respaldo de 600,000 personas que tal vez no van a votar por mí, dice, pero que me conocen. Entonces ese es su, ¿cómo se llama? Su bandera, su amparo, su plataforma política, claro, la está ocupando. Entonces todos estos aspectos, todos estos fenómenos los analizan en este diplomado. Claro, esa es la idea en este diplomado. Les cuento que en el diplomado vamos a tener los mejores especialistas que han abordado el tema en Latinoamérica. Para mencionar algunos nombres, bueno, vamos a tener 4 docentes, todos con nivel de doctorado y con esa misma especialidad de entender religión y política e incidencia pública. Nicolás Panoto, que es el director del grupo
multidisciplinario sobre religión e incidencia pública. Sí. Va a ser uno de nuestros maestros. Correcto. Tenemos también al doctor Juanildo Buruti, que también es un brasileño que ha trabajado el mismo tema. Tienen grandes publicaciones y tienen igualmente investigaciones en el caso tanto latinoamericano como en sus países. La doctora Emilce Cuda es una Sí. argentina que ha trabajado mucho el tema y que igualmente ahí entra el otro tema que vamos a abordar, que es sobre teología política, Sí. porque hay un análisis sobre la vinculación entre religión y política, Sí. pero también ese discurso se ha transformado en una teología política, Correcto. tanto que tiene sus antecedentes tanto en Europa como también lo que ahora se plantea desde la perspectiva latinoamericana. Y el otro doctor, Rolando Pérez, que es un peruano, Correcto. igualmente va a estar facilitando todo un análisis sobre esa vinculación religión y política e incidencia pública. Entonces están invitados aquí, vamos a decir, gente de iglesia, gente de instituciones del Estado que igual participan, políticos, principalmente aquellos políticos que pertenecen a partidos cristianos o que pertenecen a alguna institución que hace incidencia pública y quieren ver cómo abordar ese tema en sus contextos locales. Entonces, Y entenderlo. entenderlo. A ver, la modalidad, ¿cuál va a ser? Es importante. En Nicaragua, poco, aunque ya el gobierno lo ha implementado, el tema de estudios virtuales. Ajá. Nosotros hacemos la combinación entre lo virtual y lo presencial. Correcto. Van a ser 8 encuentros con estos doctores, especialistas. Los cinco van a estar el mismo día, ¿no? No, es que se va a desarrollar en 4 meses. Hay un plan, ajá, correcto. Exacto, en 4 meses. Mensualmente se hacen 2 encuentros. Sí. 2 encuentros, uno al inicio y otro al final. Intermedio al mes hay todo un trabajo de tutoría virtual con estos docentes. Y también con la plataforma virtual que nosotros tenemos para que los estudiantes estén interactuando con los docentes y también con vamos a decir, las carpetas didácticas que ya están preparadas para este diplomado. El contacto para quien esté interesado, ¿dónde va a ser? En este momento va a estar desarrollándose en Managua. Nosotros vamos a estarle precisando el lugar específico. Va a ser en un centro, vamos a decir, independiente de la universidad, sino posiblemente un hotel. Y ya inicia el 1 de abril. ¿Y ahorita algún teléfono, algún correo electrónico que alguien Sí, bueno, quiera? Pueden llamar a mi teléfono 8588-7921. También pueden escribirnos a aguirresalinas.2015@gmail.com. Pueden llamarme y le hacemos llegar también la invitación para que revisen también nuestra página web también, donde pueden revisar toda la información sobre ¿cómo es la página? Es henry.org. Ese grupo de estudios de multidisciplinarios sobre religión e incidencia pública, ustedes lo buscan en internet, también ahí le aparece. Henry, G-E-M-R-I-P. Sí, G-E-M-R-I-P. Henry. Ok, bueno. Solamente decirle que es un diplomado avalado por la Universidad de Estudios Latinoamericanos. Es una universidad metodista ubicada en Argentina, que va a estar avalando nuestro diploma, y desde luego con toda la plataforma y toda la experiencia que tiene igual esta institución Henry, dirigida por su director, que es Nicolás Panoto, y en el caso particular yo estoy coordinando Henry aquí en Nicaragua, y desde luego estamos aperturando con este diplomado. Es una gran oportunidad para quienes quieran participar, y desde luego está abierta la oportunidad. Bueno, ahí está, buscar en Henry la información. Gracias, por haber venido, por habernos compartido este tema tan interesante. Vamos a invitarlo en otra ocasión con otros temas del tópico con la que presentación maneja. del libro ya cuando lo tengamos. Es correcto, ahí vamos a hacerlo. A ustedes, agradecerles la amabilidad de su atención. El próximo día, a las 7 en punto, es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.